Vamos a hablar de la franja, que es una zona que se sitúa alrededor de la pista, por delante, por detrás y por los lados, para tratar de minimizar los riesgos asociados con la aeronave, tanto en vuelo como en tierra. Si hay una aproximación sin visibilidad y ha funcionado mal por lo que sea, o se equivoca el piloto y va fuera del eje de pista, pues que no haya nada con lo que pueda chocarse. Si está aterrizando y hay una ráfaga de viento, pues que no haya nada con lo que pueda chocarse. Bien, por un lado, y además también sirve para proteger las áreas sensibles y críticas del ILS y el MLS, que son los sistemas de aproximación, de precisión. Más del ILS, que es bastante sensible a cualquier interferencia de sus señales que pueden deformar las señales que dan la guía a las aeronaves. Entonces hay que mantener una zona crítica libre de obstáculos. Bien, debe incluir una zona nivelada, como he dicho, preparada de forma que el desplome del tren de proa, si se sale de la pista, no se produzca. Tiene las pendientes limitadas, también en la zona en la cual el avión podría tener que pisar. Y luego tiene una zona despejada de obstáculos, en la cual todo lo que se ubique tiene que ser frangible, o sea que se pueda romper antes de que se rompa el avión y que esté lo más bajo posible. Normalmente suelen ser balizas de iluminación para el sistema de iluminación de pista. ¿Qué dimensiones? Pues fijaos, aquí tenemos el dibujo, tenemos antes y después de la pista y a cada lado del eje. Tendremos que desde el extremo de pista o zona de parada, importante, aquí esto no es el final de pista, si hay una zona de parada, además incluye la zona de parada, pues 60 metros a cada lado en claves 2, 3 o 4 o en clave 1 con vuelo con instrumentos y 30 metros en clave 1 con vuelo visual. Y de ancho pues serán 150 metros, perdón que se me ha ido el dedo, 150 metros que en total serán 300 metros en claves 3 o 4 con vuelo instrumental y ya 75 metros en claves 3 o 4 visual o claves 1 o 2 con instrumental y ya menos en pistas más pequeñas. Si la clave es 2 con vuelo visual serán 40 metros y si la clave es 1 con vuelo visual serán 30 metros, con lo cual el total serán 60 metros de ancha la franja. Además, en aproximaciones de precisión está la zona donde no puede haber ningún obstáculo, que es donde no se permiten objetos excepto ayudas visuales requeridas, las balizas que he dicho. Por ejemplo, a 77,5 metros del eje de una pista de aproximación de precisión 1, 2, 3, de clave 3 o 4, letra F. A 60 metros del eje de una pista de aproximación de precisión 2, 3. Esto significa que en la franja, que en este caso medirá 150 metros a cada lado, los primeros 77 desde el eje no puede haber nada, ni siquiera los otros aviones esperando, que no sean ayudas visuales y sean frangibles. Tenemos también a 45 metros del eje de una pista de categoría 1, de clave 1, 2, y que las ayudas visuales de menor masa y altura posible y que sean frangibles y que minimicen el peligro. Y lo que acabo de decir, los objetos móviles no pueden estar dentro de esa zona durante el aterrizaje o el despegue. Nivelación. La franja tendrá una zona nivelada desde el eje de pista, que serán 75 metros cuando el número de claves sea 3 o 4, 40 metros cuando sea 1 o 2 y 30 cuando sea 1 en visual. En precisión se aconseja más. Y además se recomienda que estén los 30 metros antes del umbral, estén preparados, porque el avión ya está muy bajo, para el chorro de los motores, para que no se vayan degradando cuando les dé el chorro de los reactores. Bien, aquí tenéis una recomendación de OACI de cómo debería ser la nivelación de la franja en aproximaciones de precisión. O sea, en la zona central te recomiendan que se amplíe el ancho a 105 metros de esos 75 que habíamos visto aquí, pues recomiendan que en esta zona central a 300 metros de lo que es el umbral de pista se amplíe por si el avión en esa zona se ha salido. Y las pendientes, pues tenemos unas longitudinales máximas, 1,5, clave 4, 1,75, clave 3, 2 cuando sea clave 1, 2, que los cambios en la pendiente longitudinal sean graduales en la franja y en la zona nivelada hay unas transversales máximas, que son 2,5 cuando el número de claves sea 3 o 4 y 3 cuando el número de claves sea 1 o 2. Y luego hay una excepción, que es hasta 5% negativa en los 3 primeros metros tras los márgenes. ¿Para qué? Pues para poder hacer una pendiente y poner ahí la evacuación de agua. Cuando llueva, la pista tiene que evacuar el agua y recogerla en algún sitio para sacarla de la zona. Y luego, por otro lado, muy curioso es que tiene delimitada la transversal máxima ascendente al 5% fuera de la zona nivelada, con lo cual, fuera de la zona nivelada, según el anexo 14, la pendiente puede caer en picado y puede haber 2 acantilados. Luego, en el manual de diseño de aeródromos pistas, ya hablan de también una pendiente máxima hacia abajo,
pero en el anexo 14 solamente se habla de una pendiente máxima. Aquí la veis, dibujo de Chimoyop. Tenéis la pendiente de la pista, que tiene un mínimo y un máximo, entre 1 y 1,5, a 2 aguas, con un ancho. En este caso pues es para la clave que sea. Luego la pendiente de los márgenes, que puede subir hasta el 2,5. Fijaos que se puede subir hasta el 5, nada más acabar los márgenes para poder evacuar el agua, y a partir de ahí tenemos una pendiente máxima y mínima de la franja del 2,5, y a partir de que acaba la zona nivelada, pues podríamos tener un acantilado perfectamente, y eso sí, tenemos una pendiente máxima del 5%. Y con esto acabo este tema. Aquí, bueno, no, os voy a enseñar otra vez la gráfica, para que veáis, ahora que ya hemos visto todo, el tema de la pista, que aquí tendrá sus márgenes, y aquí ya la pendiente de la franja. Ahora sí, acabo el tema.